Al chile. Mis amigos, soy Meme Yamel. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado. Mi querido doctor Frisby, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy bien. ¿Cómo te va, Meme? ¿Cómo sigues? Pues ahí vamos, Doc, ahí vamos. Animados estamos el día de hoy. Eso, la actitud no se debe perder. Eso, la actitud es lo que cuenta. Oiga, Doc, pues si la actitud es lo que cuenta, vamos a empezar por lo que la banda nos ha pedido que volvamos a tocar, que es la viruela del mono. Nos han pedido mucho que volvamos a retomar este tema. ¿Qué es? ¿Qué tan preocupante es? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo prevenirlo, Doc? Bueno, la viruela del mono, en primer lugar, se llama así, pues no sé por qué se llama así, porque es una viruela que principalmente transmiten los roedores. Los simios, los monos que llegan a estar infectados con esta viruela, son simios que se infectaron por un roedor. Y estos, como en esa zona de África, en el centro oeste de África, se comen los monos como un platillo muy importante y no se cocinan, pues por eso es que los virus, estos poxvirus que causan la viruela, pues sobreviven, porque únicamente secan la carne y la ponen en sal para que se cueza un poquito y así se la comen. Y el otro es que también, en vez de tener perros de mascotas, porque si tuvieran perros ya saben que es lo que les iba a pasar a los perros, tienen changos de mascotas, muchos de ellos. Entonces muchos de estos están infectados, entonces cuando muerden a sus dueños o los rasguñan, los infectan o les escupen o los acarician y los lamen, porque estén las secreciones. Esa es la sangre esa es la manera en la que se infectan las personas. Y se conoce como la viruela del mono porque, bueno, habitualmente pues no tiene la gente contacto directo con los roedores y no tienen contacto directo con los monos. Por eso es que se llama la viruela del mono. La viruela del mono se identificó en primates, en simios, en 1958. El primer caso en seres humanos se identificó en 1970. Y fíjense, es una enfermedad que ha estado ahí en África y hay muchísima gente. Y África, los países Liberia, Nigeria, República del Congo, Costa de Marfil, todos estos, la Nación Central Africana, todos estos países han hecho llamadas de atención urgentes a la OMS para que haga algo, pero nunca hizo nada. ¿Por qué? Pues porque son negros. Ahora se infectaron unos blanquitos porque corrieron una parranda ahí en las Islas Baleares y en Bélgica, y yo no es de mi interés saber cómo se infectó a esas personas de ello, no los podemos imaginar, pero bueno, pues esa es su vida personal. Pero bueno, el caso es que mucha gente se infectó ahí en un día, en una fiesta que duró varios días, y entonces, pues ahora está muy preocupado el mundo porque ya se infectaron los blancos, ¿no? Ahora sí, los ciudadanos de primera ya se infectaron. Entonces, ahora sí hay que hacer algo. Entonces, por eso es que están tan alarmados. No es una enfermedad que se transmite a través del aire. Okay. Se necesita un contacto íntimo muy cercano y transmisión de secreciones. Habitualmente se requiere que haya una herida en la piel o en las mucosas, dependiendo de dónde se pongan en contacto las secreciones. Y todos tenemos heridas microscópicas que no se ven. Las mucosas son tejidos que se están renovando muy, muy, muy frecuentemente y están presentando heridas muy pequeñas. Incluso no es infrecuente que nos cepillemos los dientes y salga un poco de sangre. Entonces, eso es lo único que se necesita para que se transmita. Es un virus muy estable, no es como el virus del SARS-CoV-2 de la COVID-19, que es un virus ARN que es muy inestable y puede estar modificando su estructura o su manera de atacar. Es un virus ADN, o sea, es más complejo, no es ARN, que es muy pequeño, sino es ácido desoxirribonucleico, ya es un virus mucho más complejo, es más estable y se necesita solamente eso. No tiene nada que ver ni siquiera con un grupo de prácticas sexuales o no tiene nada que ver eso. Esos son comentarios que tienen otros componentes de prejuicio y de otras cosas, ¿no? Pero no tiene nada que ver con eso. Es bastante poco probable, por lo tanto, que se vaya a hacer una pandemia,
porque además, bueno, pues hay muchos pacientes hay muchas personas que están infectadas de SARS-CoV-2, de COVID-10, de lo que causa la COVID-19, son asintomáticas o asintomáticos, no se dan cuenta y están infectando a otras personas. En la viruela, pues obviamente tienen las ronchitas, tienen el exantema, tienen nuestras lesiones, no es una enfermedad mortal, es incómoda, pero no es mortal, no es tan grave como la otra viruela. Las personas viejitas como yo, mayores de 50 años, que recibimos la vacuna que se dejó de poner en México en 1972, estamos protegidos. Las personas que nacieron después actualmente no, solamente que hayan sido personas que en la medicina privada les pusieron la vacuna de la viruela, porque esa sí se siguió poniendo en México, pero no como esquema nacional de vacunación. Y en Europa, como en Europa piensan que son de primera clase, dejaron de vacunarse contra la viruela porque eso era una enfermedad de pobres. Dejaron de vacunarse alrededor de 1968, un poquitito antes de 1970. Entonces, por eso es que ahora están sufriendo, porque gran parte de su población pues no está vacunada y entonces las personas que estamos vacunadas contra la viruela tenemos cierta inmunidad cruzada para ello. ¿Hay vacuna para la viruela del mono? Hay medicamentos antivirales, hay un medicamento antiviral específicamente para la viruela del mono, hay tratamiento, entonces no es tan grave, no es algo de lo que la gente se tenga que alarmar. Pero mire qué interesante lo que dice, Doc, de que está otra vez este fantasma de la discriminación rondando los pasillos de la Organización Mundial de la Salud. Lo vimos con la pandemia, ¿no? Lo veíamos con COVID-19, pero creo que la viruela del mono es todavía más específica. Se ve con mayor claridad. Y no es la primera vez que pasa algo así. Pasó lo mismo con el ébola y pasó lo mismo con la malaria. Con el ébola nadie peló al ébola, nadie lo peló porque era una enfermedad de negros africanos. Hasta que de repente, pum, empezaron a haber casos en otras partes del mundo, entonces sí ya fue una emergencia sanitaria. Y lo mismo pasó con la malaria, cuando se empiezan a infectar los blanquitos, entonces ahí sí ya es una emergencia sanitaria. Sí, desafortunadamente eso es verdaderamente triste, pero es real. O sea, es más, fíjense, la vacuna, fíjense nada más cómo se conectan las cosas. Las primeras vacunas ARN, como estas de Pfizer y Moderna que se empezaron a hacer, se empezaron a ensayar, son justamente la vacuna para la malaria, vacuna para el HIV. ¿Por qué no avanzaron esos protocolos de investigación en 15 años? Porque hace 15 años se iniciaron esos protocolos. Porque no había presupuesto suficiente, porque pues, ¿a quién le importa la gente que se muere de malaria? O sea, ¿dónde se muere la gente de malaria? ¿En Nueva York? No. ¿En Chicago? No. Aquí en Denver, no. Es en África, entonces, pues, ¿cuál es el problema, no? Entonces, ¿en dónde está la epidemia de HIV, la pandemia de HIV más fuerte en el mundo? En África, en la África subsahariana, en los países pobres. ¿A quién le importa eso? Entonces, la verdad es que no estaba muy preocupados. Ahí están los medicamentos antirretrovirales, que son buenísimos, que prácticamente ya hacen cero, indetectable la carga viral en pacientes con HIV. Obviamente los pacientes africanos no tienen acceso a ella. Entonces, ¿por qué no avanzó? Pues porque no había pacientes suficientes. Entonces, fíjense nada más. Tomaron el moldecito del PAI, de la vacuna ARN, pero ya no le pusieron las proteínas del HIV ni de la malaria. Ahora le pusieron las proteínas del SARS-CoV-2 y entonces salió la vacuna ARN para COVID-19. Y por eso salió tan rápido, porque lo único que hicieron es correr un protocolo que ya estaba corriendo, pero nada más cambiarle las proteínas de malaria y de HIV por las proteínas de SARS-CoV-2 que querían que fueran las que despertaran la respuesta inmune. Entonces, así funciona la medicina, así funciona la ciencia también, es altamente racista y discriminatoria. Doc, entonces el manejo mediático me preocupa porque hay muchas personas que acá, ¿no? Venían muy preocupadas con el tema de la viruela del mono y me preguntaban, ya lo habíamos platicado la semana pasada justamente, pero estaban insistentes de, oye, bebé, y es que hay que hablar de la viruela del mono porque los medios de comunicación dicen que es peligrosa, que porque va a haber una emergencia sanitaria, que porque es la nueva pandemia. Entonces, yo por eso se lo vuelvo a preguntar, ¿cómo evalúa la cobertura mediática que están haciendo sobre la viruela del mono? Porque aquí en México ya empezaron a asustarse muchas personas. Ahora sí te voy a contestar como el presidente Andrés Manuel López Échale, Obrador. échale. Yo en eso no me meto.
Yo no Con me voy eso a ya me poner, respondió. yo Ya no con me eso voy me a poner a respondió. calificar a los medios. Ya Los con medios eso se me regulan respondió. con los medios. Miren, yo lo único que les recomiendo a la gente es que ustedes son muy cuidadosos de lo que se meten en la boca cuando comen. Bueno, y si comen en algún lugar y la comida está podrida, ya les hace más daño, no regresan. Sean muy cuidadosos con lo que meten en su cerebro. Cuando oigan porquerías, ya no vuelvan ahí. Eso es lo único que les diría. Entonces, aquí venía una pregunta, doc, ya en temas médicos, ¿cuáles son los efectos de la viruela en el cuerpo de las personas? Pues es una enfermedad sistémica, porque ataca todo, es una enfermedad que llega a todo el cuerpo, no causa habitualmente una enfermedad grave, pero bueno, lo que más llama la atención son las lesiones esas que son como ampollas, por decirle, por utilizar una palabra, son lesiones papulovesiculosas, en fin, por si me está escuchando algún médico por aquí, luego me dicen, es que hablas como si, pues sí, porque estoy hablando, no estoy ¿Por dando qué una... no habla con los términos rimbombantes médicos? Porque no los entendemos. Salen con ampollitas y esto es, fíjate, eso es muy importante, esto sí es importante, abusados. Mientras esté la fase activa de las ampollas, esas ampollas no las piquen, porque ese liquidito que tiene adentro de las ampollas es rico en virus. Si ustedes lo pican, el virus sale y entonces ahí es donde se puede contagiar más personas. Una persona deja de ser contagiosa en el momento que ya todas esas vesículas son costras. Cuando ya están en fase de costra, ya no es infectante el paciente o la paciente. Entonces, hay ataque al estado general, fiebre, dolores musculares, dolores de cabeza, náusea, falta del apetito, fatiga, mareo, en fin, todos estos síntomas generales que se presentan. Pero habitualmente es el exantema, las lesiones en la piel, es lo que más llama la atención. Doctor, ¿qué tan cierto es? Porque veo que dicen los medios de comunicación que el patrón se ha detectado de los contagios, que es por transmisión sexual entre homosexuales. No, pues es por transmisión sexual entre quien decida tener actividad sexual. Y acuérdense que hay dos tipos de seres humanos, ya se los he dicho, los que tienen actividad sexual y los que vuelan. Y los que ujú, ¿Ustedes conocen uno que vuele? no, Bueno, entonces son de los que acá. punto. Para que quede claro eso, porque sí, Y los no, medios de pues comunicación lo las manejan así preferencias y yo, sexuales y la conducta sexual, mira, lo único que puede estar pues incrementando el riesgo y metiendo un poquito de ruido al sistema es la zoofilia. Las personas que les gusta tener actividad sexual con animales. Entonces eso pues incrementa mucho el riesgo de que estas enfermedades que son de animales pasen al ser humano y esas se llaman zoonosis. Esas son, y es muy probable que este haya sido el caso, ¿no? De una zoonosis, pero no lo sabemos, no lo sabemos. pues ahora pasamos de la viruela del mono, espero que ya hayamos agotado el orden del día con eso, porque ya no veo preguntas sobre el tema, y me voy con otro que es polémico, Doc. ¿En qué momento las cirugías plásticas se convirtieron en un asunto de salud pública? Y hago referencia a que muchas personas dicen, bueno, es una cirugía plástica, es un tema que tiene que ver con una decisión personal, no en todos los casos es por alguna enfermedad, no en todos los casos es por alguna reconstrucción y demás, pero ya se ha presentado como un asunto de salud pública. ¿En qué Sí, momento se hace esta transición? la definición de salud es un equilibrio entre el bienestar biopsicosocial. Esa es la salud. Tiene que haber un equilibrio, un balance biopsicosocial. ¿Eso qué quiere decir? Que biológicamente tenemos que estar saludables, psicológicamente tenemos que estar saludables y socialmente tenemos que funcionar. La definición de normalidad en medicina es algo que funciona y se adapta. Entonces, porque puede ser que algo es algo que funcione muy bien, pero en un contexto funciona y lo sacas de ese país y ya no funciona. El ejemplo que más me gusta poner es una persona que vive en un país de prácticas religiosas musulmanas, Irak, Afganistán, Irán, todo ese tipo de lugares. Hay gente que ahí es normal, la sacan de ahí y sus prácticas sociales ya no se adaptan, funcionan, porque es una persona que trabaja, es un profesionista, pero no se adapta. Entonces eso se aleja de la definición de normalidad. Entonces, el equilibrio biopsicosocial es el estado de salud de una persona. Entonces, ¿por qué saco esto a colación con las cirugías plásticas? Que parecería que no está de acuerdo. Pero hay
alteraciones físicas que nosotros tenemos en nuestra apariencia que nos causan una alteración afectiva, nos hacen tener ansiedad, nos hacen tener tristeza, nos dificultan el proceso de aceptación personal. Yo, por ejemplo, yo tengo trasplante de pelo. Yo era pelón, yo no tenía pelo aquí. Entonces tengo trasplante de pelo, porque no me gustaba cómo me veía. Entonces, y me siento mucho más contento con el poco pelo que tengo que estando pelón, como un cabeza de rodilla. Entonces, eso afecta el estado de salud de una persona. Y entonces, ¿qué es lo que hace la persona cuando tiene afectado su estado de salud? Busca atención médica, busca que lo atienda. Los servicios de cirugía plástica, las instituciones públicas están saturados y la cirugía plástica, cuando alguien estudia la especialidad de cirugía plástica, se llama cirugía plástica y cirugía reconstructiva. Entonces, las instituciones de salud pública están más bien enfocadas a la cirugía reconstructiva, más que a la cirugía plástica, estética. Entonces, claro que la cirugía reconstructiva tiene un objetivo estético, pero no es la estimulación primordial para realizar esa actividad. El acceso a la cirugía cosmética o cirugía plástica estética es más bien dentro de la medicina privada y la mayoría es cara. Entonces, hay una gran cantidad de la población que quiere acceder a servicios de cirugía estética, cirugía plástica para cuestiones cosméticas y no tienen el dinero suficiente como para acceder a un especialista certificado, reconocido, que hizo una residencia, que tiene experiencia y que tiene un prestigio reconocido. Hay muchas personas que no tienen acceso a eso porque México tiene el 65 o 64% de su población viviendo en la pobreza. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues buscar atención médica barata. Y cuando van y buscan atención médica barata, hay una bola de bandidos. Digo, yo conocí, por ejemplo, un médico en Guadalajara que, no en Guadalajara, en Guanajuato, que era un médico general que le ayudaba a un cirujano plástico, le ayudó durante 4 o 5 años y entonces decidió que ya era como si hubiera hecho su residencia, rentó una casa, hizo una clínica y le ayudaba un compadre suyo que era un anestesiólogo veterinario. Y empezó a hacer cirugía plástica, liposucciones y todo este tipo de cosas, hasta que se le murió una paciente. Porque obviamente pues está haciendo la liposucción, perforó el hígado, entra al hígado, como no era cirujano, porque para hacer cirugía plástica tienes que hacer cirugía general y luego tienes que hacer cirugía plástica, es una subespecialidad, son muchos años de estudio. Y si te pasa eso, punciones el hígado, pues le abres la panza a la paciente y buscas dónde está la lesión del hígado, lo reparas o cortas el pedazo de hígado. Digo, yo soy cirujano, entonces, bueno, pues ya sabes qué hacer, pero pues no supieron qué hacer. Y así como eso hay mucho. Las otras clínicas son personas que quieren procedimientos cosméticos menores, que son los fillers y los botox y todas estas cosas que les inyectan porquería y media. Entonces, de la recomendación es que mejor ahorren durante varios años, ahorren su dinerito y vayan con un cirujano plástico reconocido. No se vayan con personas baratas y exíjanle, o sea, exíjanle. Ustedes no llevan, a ver, yo siempre le decía esto a los pacientes, ustedes no llevarían a reparar su coche con un mecánico banquetero, ¿verdad? Uno que está ahí en la banqueta con su cajita de herramientas. No llevarían a servicio su coche. ¿Por qué ustedes sí se van con un doctor banquetero? ¿Por qué sí se va? O sea, es más valioso su coche que su integridad física. Entonces, yo siempre les digo, traten de buscar lo que sea mejor para ustedes, ahorren un poco más, digo, y también por eso existe la frase esta medio pedante de que no hay mujer fea, pero lo que hay es esposo pobre. Entonces, o pareja pobre. Entonces, tienen que ahorrar un poquito de dinero y acudir a una persona, un médico o una doctora, una cirujana plástica, un cirujano plástico, que estén reconocidos, pregúntenle dónde estudió, googleenle, vean dónde estudió, si de veras estudió ahí, métanse a esta página que se llama El Búho Legal y certifiquen, así se llama la página, El Búho Legal, y ahí verifican el número de cédula, que de verdad sea cédula de una universidad, que no vaya a ser de San Dominic University, ahí de la Universidad de Santo Domingo. Entonces, pues verifiquen las cédulas profesionales, o sea, tengan la certeza de que quien los va a intervenir quirúrgicamente es un cirujano plástico, una cirujana plástica calificada y capaz. Oiga, Doc,
Y hablando, o sea, estamos hablando de las cirugías plásticas, evidentemente en la mañana yo decía, bueno, el problema radica en que hay mucha gente que se quiere hacer estos procedimientos, no tiene el recurso y entonces empiezan a aparecer clínicas que te lo hacen más barato, pero bien lo acaba de decir, ni son doctores o no están doctores certificados, no saben lo que hacen y se sacan una muy buena lana a riesgo de la vida de las personas. Pero también está el asunto de los medicamentos, bueno, no son los medicamentos, son los productos milagro. En un asunto de salud pública, hoy lanzan una campaña, dicen no son productos milagros, son productos engaño. Ya Ujú, habíamos platicado aquí de los ujú, productos milagro, ¿no? El famoso ujú. baja de peso con esta pastilla, no sigue comiendo como comes, quédate dormido, no hagas nada. Y el milagro es que vas a estar en el baño encerrado, por aquí entra y por aquí sale. Ese es el Claro, milagro que vas a tener. claro. Pero en cuestión de salud pública, ¿cuál es el otro paso? Porque está esta campaña para no caigan, o sea, no caigan en la mentira, pero no deberíamos también buscar hablar del asunto desde la perspectiva de salud mental. El Sí, cómo muchas personas llegamos a eso, o sea, o llegan al producto milagro, o llegan a la cirugía plástica por el estereotipo, por la falta de autoestima y todo esto. mira, no sé por qué no lo hicieron, pero cuando se hace un análisis de este tipo, se tiene que poner siempre a las personas al centro de la discusión. Y si estamos viendo que la gente está requiriendo servicios de cirugía plástica, eh, pues hay que considerarlo como una necesidad de salud. Y si un porcentaje importante de la población está solicitando servicios de cirugía plástica, pues se convierte en un problema de salud pública y hay que atenderlo. Yo sería de la idea, si yo estuviera involucrado en la Secretaría de Salud, les voy a platicar qué es lo que haría, que yo lo presenté como una posibilidad cuando estoy involucrado en los servicios de salud pública en el estado de Guanajuato. Incluso yo hacía cirugía plástica gratuita en el Hospital Materno Infantil porque tenía un amigo que desafortunadamente asesinaron en un asalto después, un extraordinario médico, Miguel Ángel Gutiérrez, un extraordinario cirujano plástico del Hospital Manuel G. González, un amigo muy querido, muy, muy querido, y me dolió mucho que lo hubieran asesinado. Él me operaba a los niños, por ejemplo, de labio y paladar hendido, y hacía otras cirugías plásticas, cirugías de reconstrucción mamaria. Yo soy cirujano de mama, de cáncer de mama, entonces hacía las reconstrucciones inmediatas de pacientes que operábamos de cáncer de mama. Entonces, era una persona que me ayudaba mucho. Miguel Ángel me ayudaba mucho, una gente que yo quise mucho. Entonces, la propuesta que yo les había presentado es que se hablara con los cirujanos plásticos y se tratara de trabajar con ellos, como si trabajaran para un seguro de gastos médicos, pero que el sector salud lo hiciera y que hiciera un programa y le dijera, a ver, los cirujanos plásticos que se quieran inscribir y quieran jalar con la gente, inscríbanse en esta lista, o sea, como estos de jóvenes construyendo el futuro, bueno, cirujanos plásticos construyendo la belleza del futuro, inscríbanse en esta lista y les vamos a dar el tabulador de lo que les va a costar lo que le vamos a pagar a ustedes por cada cirugía. Aquí veía que ponían una blefaroplastía, bléfaros es párpados, plastía es cirugía, reconstrucción, entonces una cirugía de párpados. ¿Cuánto vamos a comprar por una cirugía? Aquí dicen 50,000 pesos. Bueno, vamos a llegar a un acuerdo, les vamos a pagar 30,000 pesos por cada cirugía de párpados que hagan y no les podemos hacer más que 5 cirugías por mes, por ejemplo, o una cirugía a la semana pagada por el sector salud por médico. Entonces, pues la gente iría con cirujanos plásticos certificados, estarían cubiertos por el sector salud de esos procedimientos, se tendría que hacer un mecanismo de selección aleatorio por sorteo, en fin, para evitar la corrupción y todo este tipo de cosas, o para evitar que entraran nada más a operar a sus parientes, y hacerlos firmar a los médicos. Si nos enteramos que usted está cobrando otra lana por abajo del agua por ponerlos en el número de arriba de la tanda, pues usted está cometiendo un crimen y nos tiene que devolver todo el dinero que le pagamos. En fin, que se hicieran mecanismos de control, barreras de entrada y barreras de salida, pero que se hiciera el servicio de salud. Porque mira, al gobierno le sale más barato hacer eso que contratar cirujanos plásticos que trabajen en sus instituciones de salud, porque les tiene que pagar salario, prestaciones, en fin.
Entonces, tiene que pues, generar una infraestructura, comprar el instrumental, en fin, un montón de cosas. Entonces, ellos podrían hacer eso, que eso se llama subrogación de servicios, que era una de las intenciones del Seguro Popular, que era muy buena intención, que en la realidad se prestó nada más a la corrupción, pero era una muy buena intención del Seguro Popular, porque pues bueno, era una buena decisión, pero no estuvo supervisada. Los programas de asistencia hay que supervisarlos, hay que auditarlos, hay que monitorizarlos, y hay que ser muy exigente, y la gente que decide entrarle, pues que le entre, ¿no? Pues es justamente el tema. Si le deciden entrar, pues éntrenle, solamente que tomen sus precauciones y busquen a un cirujano que sea, que esté certificado, pues. Y hablando de las cirugías plásticas, ya lo hemos platicado, Doc, pero solo por conocer su opinión, écheme la mano con esto. ¿Qué opina de los políticos que andan prometiendo liposucciones en campaña? Pues son políticos, o sea, no son mentirosos profesionales, vendedores de humo y de sueños, Literal, de productos milagro, o sea, engaño. y son como el galán de cine, que una vez que, como dicen en el rancho, una vez que obtienen lo que quieren ya no se acuerdan de las promesas, ¿no? O sea, así son los políticos, son engañadores, tienen el perfil de Pedro Infante, son engañadores, dicharacheros, simpáticos, borrachones, parranderos, o sea, son gente sin... O sea, pero ¿tiene lógica o no tiene lógica que el gobierno pague por cirugías plásticas? Mira, en particular esta cirugía que estaba escuchando, que estaba proponiendo, la liposucción es una cirugía que pareciera ser una cirugía muy banal, muy superficial, que únicamente es para mejorar la apariencia, pero no. Hay artículos publicados, lo que ahora le llaman papers. Hay artículos publicados desde hace muchísimos años. Yo estudié, fíjense, yo hice un diplomado en nutrición clínica y bariatría. La bariatría, que es el área de la medicina que estudia la obesidad, todavía no existía en México. Esto fue en 1989, 90 que yo lo estudié. Eh, yo estudié en la Universidad Nacional Autónoma de México el primer diplomado de nutrición clínica y bariatría. Y desde ese entonces hay artículos publicados, porque aquí en Estados Unidos es una sociedad de medicina y cirugía bariátrica desde entonces. Y había artículos ya en los que se mencionaba, cuando tú le disminuyes el porcentaje de grasa corporal a una persona, mejora mucho su rendimiento de la insulina, por ejemplo. Gente que tiene resistencia a la insulina o diabetes tipo 2, mejora mucho su estado de salud al disminuirle la cantidad de células grasas, o sea, los adipocitos, las células de grasa. Cuando se las disminuye significativamente a través de una liposucción, el estado de salud de la persona mejora mucho. Entonces, no es solamente estética, es también por salud. Pero ya hablando del político, pues él no lo hace por eso, lo hace para que, pues obviamente para que voten por él, pero se podrían hacer todas estas cosas de forma muy seria. Y yo creo que sería mostrarle mucho respeto a los electores, por ejemplo, que ese tipo que dijo eso, yo no sé quién haya sido ni me interesa, que por cierto lo vi en las imágenes y el que tendría que pesar por la liposucción es él y hacerse una buena dietita. Lo que se puede hacer es que ese cuate se consiguiera un buen médico muy preparado y que dijera, ¿sabe qué? Esta propuesta que hizo no es una propuesta superficial ni transitoria. Este es el proyecto que tenemos, esta es la población objetivo, estos son los objetivos de salud, es un protocolo que vamos a hacer, los vamos a monitorizar durante 2 años para que su estado de salud mejore y tal, y vamos a tener un grupo de psicólogas y psicólogos y nutriólogas y nutriólogos, les vamos a dar un cambio de estilo de vida. Es decir, que se hiciera algo científico, pero no, todo lo hacen a la y se va, es la ocurrencia del momento, seguramente fue una plática de una borrachera, porque así se hacen las cosas, o sea, se hacen así, pero sí se podría hacer algo así. O sea, si ellos identificaran que en Tamaulipas, por ejemplo, la tasa de obesidad es muy alta y la resistencia a la insulina es muy alta, y eso les genera costos altísimos porque los pacientes que tienen diabetes en 25 años son pacientes que tienen insuficiencia renal y las unidades de hemodiálisis son insuficientes. En fin, si tú identificas un problema de salud pública, ¿sí? ¿Sabes qué?
vamos a empezar a hacer un programa de ataque a la obesidad como no como un problema estético, sino como un problema de salud pública. Y eso mejora la salud pública de la perspectiva del individuo y desde la perspectiva de la comunidad, y eso disminuye los costos, por lo tanto el presupuesto no se tiene que distraer para atención de enfermedades o complicaciones de enfermedades. Entonces se podrían hacer programas muy serios, pero eso que dijo ese tipo es una vacilada. Pregúntenle dónde está su proyecto, dónde está el análisis situacional, dónde está la situación ideal y cuáles son los procesos por los cuales va a llevar a su población de ahí a acá. Entonces, pues no lo tienen. Esas son ocurrencias de borrachera o diles que les vas a dar liposucción. Y lo dicen, o sea, pero sí se pueden hacer esas cosas. O sea, la idea es buena. El problema es que pues, estos son unos neandertales. Hola. ¿Qué pasó, señor productor? ¿Por qué huyes de la cámara? No. ¿Por qué huyes? ¿Saluda a los fans? ¿Es nuestro video de cierre? ¿Saluda a los fans? Ah, le quiere presumir brazos, señor productor. Sí, mira, mamá. Mira, échate, pero mira, ponlo así, mira, ponlo así. Que se vea la lonja. No, la lonja. Pura galleta, pura galleta. El señor productor, no, hombre, ya, para tus pesares, hazte para allá. En vez de que vayan a compartir el video, le van a poner dislike. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues bueno, si les gustó este video, no se les olvide dejar su like, suscribirse y activar la campanita. Manitas, suelta las manitas. Suscríbete. Y si te gustó el video, suscríbete y compártelo, porque hay que descifrizar a la nación, ¿verdad? Al chile. Adiós. Discúlpenlo, tiene déficit de atención. Nos vemos.